Ok, buenas noches con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor. Muy amable, gracias. A ver, voy a empezar con la socialización del test 2, ¿no? Si ustedes revisaron el aula virtual, está programado para el día de mañana. Este test está programado a las 8:30, de 8:30 a 9, ¿no? Los temas a tratar es una prueba sencilla, ¿no? Solamente se va a tratar lo de los elementos equivalentes, sí, y los productos para la limpieza, ¿no? De los equipos eléctricos y electrónicos. Solamente esos dos temas trata esta prueba, ¿sí? Entonces, para que revisen, ¿no? Para que revisen los videos, sus apuntes, todo lo que tengan, ¿no? El día de mañana, 8:30, de 8:30 a 9. Entonces, mañana nos conectamos a la clase normal para terminar y luego nos desconectamos para que ustedes rindan la prueba número 2. La próxima semana, como ustedes saben, ya serían los exámenes del segundo parcial, ¿no es cierto? Los exámenes del segundo parcial, los temas que cubriría el examen del segundo parcial sería lo que corresponde a las fuentes de C, a la parte del mantenimiento y me refiero a la del mantenimiento y diagnóstico del fallos de una fuente de C, ¿no? Y esta parte que estamos viendo respecto al mantenimiento. De estos dos temas será el examen del segundo parcial de la próxima semana. ¿Sí? Entonces con eso ya quedaría cubierto todo lo que hemos visto en este segundo parcial. En este test del día de mañana cubrimos, repito, ¿no? El test del día de mañana cubrimos lo que es los elementos equivalentes y lo de los productos de limpieza, ¿sí? Y para el examen del segundo parcial, que ya es la próxima semana, tomaríamos los temas correspondientes a las fuentes de C, el diagnóstico de fallos y estos temas de mantenimiento, que es lo que estamos viendo ahorita en la parte final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? Ok. Listo, entonces continuemos con la clase, ¿no? Habíamos ya visto la última clase respecto a la parte de planificación del mantenimiento industrial. Habíamos visto que se divide en dos partes, ¿no? En dos grupos, lo que es gestión al alto nivel, que es responsabilidad del responsable de la sustitución o reparación de equipos, ¿sí? Y la gestión de mantenimiento, que es responsable de la sustitución y la reparación. ¿Ya? Vamos ahora dentro de esta planificación nosotros a ver el plan de mantenimiento, lo que corresponde a las líneas generales. Como ustedes ven, mantenimiento va de la mano de la de producción. O sea, producción es mandatorio en cualquier empresa, ¿sí? Una empresa existe porque hay demanda de un producto. Si no hubiera demanda de un producto, simplemente no existiera, ¿no? Aquí está la demanda del producto. Eso es lo mandatorio. Si no, si nadie quisiera nuestro producto, esta empresa quebraría y estaría cerrada, no existiría. Entonces todo tiene que ver en función de la demanda del producto, ¿ya? Entonces aquí el fuerte es el plan de producción, ¿sí? El plan de producción está íntimamente relacionado con la demanda del producto. La demanda del producto está íntimamente relacionado con las decisiones, ¿sí? De sustitución de la planta o de unidades, ¿sí? Esta es la gestión de alto nivel que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿ya? De estas decisiones tiene que ver tanto el plan de producción como el plan de mantenimiento, ¿ya? Entonces estas dos áreas, siempre lo que es producción y mantenimiento, tienen que estar aportando a estas decisiones, ¿sí? En un siguiente nivel, el programa de producción que mantiene una empresa debe estar a la par de la mano del programa de mantenimiento preventivo, ¿sí? Porque la producción manda en este caso. En función del programa de producción, tiene que salir el programa de mantenimiento. Y en función del programa de mantenimiento, salen las líneas maestras del mantenimiento correctivo en este caso, ¿ya? Entonces miren el sentido de la flecha, ¿no?
es de aquí para acá. No es que mantenimiento manda y producción no. Producción manda, mantenimiento en eso se basa y establece las líneas de mantenimiento. ¿Ya? Una vez que tienen el programa de mantenimiento y las líneas de mantenimiento, entonces ahí se ve la carga de trabajo, ¿no? Carga de trabajo y se procede a la organización del mantenimiento. ¿Ya? Aquí viene la planificación, administración de los recursos, carga de trabajo, todo, ¿no? Todo se va contemplando desde ahí. ¿Ya? Entonces, así es como nace en una organización el plan de mantenimiento. ¿Ya? Es algo estructurado, algo que viene desde la cabeza, algo que viene desde arriba. No hacemos las cosas porque así tiene que hacerse, ¿sí? Todo tiene que obedecer y en este caso tiene que obedecer primeramente a la parte productiva. Aquí importante para lo que es el mantenimiento son las políticas del mantenimiento. Estas políticas son las que van a guiarnos para el establecimiento del plan, ¿sí? No se olviden, ¿no? Las políticas, ¿sí? No es lo mismo que plan. ¿Ya? Un plan es una cosa, las políticas es otra. Las políticas ayudan, ¿sí?, a que se ejecute el plan. Tengo un plan establecido, entonces las políticas me ayudan a que se cumpla con ese plan. ¿Ya? Vamos viendo para el plan de mantenimiento qué políticas por lo general se establecen, ¿no?, en la industria. Existe la política de reparación o sustitución a intervalos fijos antes de que falle, el famoso mantenimiento preventivo, ¿no?, o mantenimiento programado. Tienen esa política, hay que reparar o sustituir a intervalos fijos antes de que se presente un fallo. Esa es una política que puede manejar una empresa. Pero habrá otra empresa que maneje otras políticas, por ejemplo, política de mantenimiento según la condición, ¿ya? O sea, primero hacen una inspección y dependiendo de cómo esté realizan el mantenimiento. No es que van a hacer cada 3 meses, no, ratito. Vamos a ver la condición y ahí pasamos al mantenimiento. ¿Ya? Puede ser otra política. Otra política que también se puede dar en mantenimiento es la política de mantenimiento de oportunidad. Lo que alguna vez hablábamos en clase, ¿no? Si paran un sistema por algún fallo, el eléctrico, el mecánico aprovecha para dar mantenimiento de su parte mecánica. ¿Ya? El instrumentista también aprovecha para hacer mantenimiento de sus instrumentos. Entonces es la política de mantenimiento de oportunidad. ¿Ya? También existe la política de operación hasta el fallo y mantenimiento correctivo. Ustedes pueden decir esto es una locura. La verdad, aquí el que manda es el gerente y el gerente debe haber hecho sus cálculos. Ya vamos a ver más adelante cada una de estas políticas y ahí vamos a dar un ejemplo, ¿no? De pronto es más conveniente, verán que aquí estamos en políticas, ¿no? No es lo recomendable de mantenimiento. Eso quiero que entiendan. Son dos cosas diferentes. Usted como conocedor de la materia, como técnico, dice yo a este sistema, a este equipo hay que darle mantenimiento cada tanto. Pero si el jefe le dice, no, mi política es opere hasta que falle y ahí entra mantenimiento, tiene que obedecer porque esa es la política. Y no es que esté mal, ¿sí?, sino que hay alguien que ya hizo el análisis económico y resulta que esta política es más conveniente para la empresa que la del mantenimiento preventivo. ¿Sí? Entonces, no por el hecho de que venga su jefe y le digan hagan de esta manera, es capricho. No, estas políticas ya son estudiadas, analizadas por gente especializada, ¿sí?, y es lo que lleva una empresa. Ya, vuelvo y repito, la razón de ser de una empresa es la ganancia. Producir algo que tiene demanda y obtener ganancia. Si es que estuvieran perdiendo, estarían yendo en contra de su objetivo, ¿no?, que es ganar. Entonces hay que analizar muy bien
Muy bien eso. Otra política puede ser la política de mantenimiento modificativo. Ya, vamos a ver qué es eso, cada una de estas a continuación. Estas son las políticas, ¿sí? Que guían un plan de mantenimiento. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No sé si alguien ha tenido relación con alguna empresa que ha utilizado este tipo de mantenimientos, ¿sí? Mantenimiento de oportunidad, por ejemplo, ¿quién me dice, quién maneja y es de dominio público este tipo de política? Mantenimiento de oportunidad. ¿Quién me dice? Por eso no será el dueño de la empresa. Sí, pero ¿en qué empresa de aquí de Esmeraldas han escuchado esto? Bueno, no han de haber escuchado como política de mantenimiento de oportunidad, pero en la que más se aprecia. Refinería. En Sí, refinería, refinería. ¿no? En los famosos paros de planta. ¿Han escuchado esos, no? Hay paro de planta. ¿Qué significa? Que se detiene una unidad completa y ahí ingresa todo mundo. Entran los mecánicos, los eléctricos, los instrumentistas, los contratistas, todos, ¿no? A dar mantenimiento de toda la unidad. Eso se conoce como política de mantenimiento de oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que está detenido el proceso. Porque ustedes saben que los procesos de refinería son continuos, ¿sí? No tienen que pararse, entonces hay que aprovechar cuando hay un paro de planta para dejar esa unidad hecha el mantenimiento completo. Tienen días programados para darle mantenimiento. También, ¿no? También existe programación, ¿ya? También existe programación, pero la más completa es cuando hacen un paro de planta. Ya ahí es ya Sí, pero un me refería mantenimiento más complejo. que hay un tiempo que cumplir durante el mantenimiento. O sea, me voy que puede ser el mantenimiento de una caldera en 15 días, en 16 días. Ya tiene que estar hecho el mantenimiento por completo en todas las áreas. Exactamente. Claro, ahí ya va el tiempo y todo lo demás, eso ya está establecido, ¿no? De hecho, ya se programa también. ¿Se acuerdan de quién dependía todo esto? Era de producción, ¿no? Entonces ya saben, la parte de operaciones ya debe tener ese tiempo, ¿no? En, como dice, en 6 días ya hacen el cálculo, ¿no? De cuánto es la demanda, se hacen el abastecimiento del consumo nacional de gasolinas, de diésel y pueden abastecer. Si es que ven que es un tiempo más, entonces ya están contratando o comprando, mejor dicho, gasolina, están importando de otros países y nosotros ingresamos ese combustible para la demanda local, ¿sí? Ustedes saben, en la repotenciación de la refinería estaba apagada. Entonces, ¿cómo funcionaban los vehículos? ¿La gasolina de dónde venía? En esa época, el Ecuador estaba comprando gasolina, diésel y todos sus combustibles. Entonces, esos procesos de importación eran día y noche. Todo el día y noche era bombea desde los buques hacia los tanques de refinería y poliducto, bombeaban los combustibles, gasolina, diésel y todo lo demás, porque la refinería Esmeraldas aquí abastece el consumo nacional. Y al no tener la refinería, de algún lado debemos tener gasolina. Nunca hubo desabastecimiento de combustibles, ¿no es cierto? Porque se estaba haciendo la importación de esos derivados. ¿Ya? Ok, vamos a ver cada uno de estos con un poquito más de detalle. Vamos con esta primera política que dice reparación o sustitución a intervalos fijos antes de que falle. Ya dice, para modelos de fallo claramente dependientes del tiempo. Y hay que ver esto, dependientes del tiempo. Existen fallos que ya sabemos, ¿no? Dentro de tanto tiempo va a irse. Como si hiciéramos el ejemplo del vehículo, ya sabemos el tiempo en función del trabajo, cada cuánto hay que cambiarle las pastillas de freno, cada cuánto hay que cambiarle, yo qué sé, el aceite, el filtro, líquido de frenos, todo lo demás, ¿no? Ya sabemos, es dependiente del tiempo de operación, ¿sí? Entonces, si tenemos claros esos tiempos, entonces esta política es viable, ¿ya? Dice, se espera a que se agote la vida del elemento, costos totales de sustitución mucho menores que los de fallo y reparación, ¿ya?
Entonces aquí se espera que se agote la vida del elemento, o sea, el aceite, el filtro, ya sabemos cuándo se va a agotar, sabemos el tiempo, entonces tenemos claro esto, ¿no? Y los costos de sustitución son menores que si fuera una reparación. Si es más barato cambiar aceite y filtros que reparar el motor, ¿no? Eso es obvio. ¿Ya? ¿Qué me dice? Que esta política es adecuado para elementos de fácil sustitución. ¿Sí? Elemental, ¿no? Esto es adecuado para elementos de fácil sustitución. Es fácil sacar el aceite del motor, ¿no? Sacan un tapón de la parte de abajo y sale el aceite sucio. Mueven con una llave especial el filtro y ya sale el filtro porque es accesible con la mano. Si no tienen que estar sacando el motor, desarmando el carro, no. Miren, eso del aceite y el filtro en un vehículo cae dentro de esta política, ¿no? De sustitución a intervalos fijos antes de que falle. ¿Ya? Si hay un elemento que no es de fácil sustitución, de fácil acceso, entonces ya no puede utilizar esta política. ¿Qué más dice? Cuanto más complicado es un elemento, hay menos probabilidad de que su patrón de fallo dependa del tiempo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los sistemas complicados, de los elementos complicados? Eran los equipos electrónicos. Entonces ahí hay menos probabilidad de que haya un patrón de fallo. En la parte mecánica sí, ¿no? Ahí empieza a recalentar, empieza a vibrar, empieza a sonar, ¿sí? O las típicas, las varillas, por ejemplo, del aceite para medir cuánto hay del aceite. Pero en un equipo electrónico, ¿qué varilla tenemos? ¿Qué parámetro tenemos para ver que nos va a dar un fallo? ¿Sí? Entonces, como que no. En un sistema electrónico, en un equipo electrónico, no podemos saber eso. Entonces, para ese tipo de equipos, entonces es un poco complicado, ¿no? Cumplir con esta política. Los elementos complejos son caros de sustituir o reparar y tienen problemas después de la manipulación. ¿Sí? Ok. Esto en cuanto a la política de reparación o sustitución a intervalos fijos antes de que falle. Si usted sabe la vida del elemento, ya sabemos, ¿no? El aceite dice, dura 5.000 kilómetros, ya sabe el tiempo de vida. El filtro dura 5.000 kilómetros, también ya sabe el tiempo de vida. ¿Ya? Entonces es aplicable. ¿Y es de fácil sustitución? Sí, yo puedo sacarle fácilmente, entonces, listo, le reparo. Los equipos eléctricos y electrónicos antiguos venían con esta facilidad, ¿no? Facilidad de sustitución. Los elementos venían en zócalos. Entonces usted solamente alaba y sacaba el elemento y cambiaba por otro y le ponía. Ahora ya no vienen con zócalos, ahora ya vienen soldados en las placas. Y ahí es mucho más difícil. Y ahora ni siquiera soldados, ahora son elementos súper pequeños que ya necesita herramientas especiales para poder sustituir. Entonces cada vez más lo que son equipos electrónicos han ido eliminando esta parte, ¿no? Ahora cambie el módulo, cambie todo o reemplace el componente total, ¿no? Si usted se compra un televisor ahora de los modernos, yo que sé, LED, televisores LED y todo eso, hay unos que vienen con varias tarjetas, no por partes, la tarjeta de la fuente, la tarjeta de la fuente de la imagen, tarjeta del procesador de la imagen, por lo menos puede cambiar tarjetas. Pero hay unos televisores que es una sola tarjeta y ahí está todo. El momento que se le dañó ¿qué puede hacer? Cambiarle toda la tarjeta. Vaya a ver el precio de la tarjeta, es ya casi el precio del televisor. ¿Qué le toca? Comprarse un nuevo televisor. Entonces, en equipos electrónicos no va tan de la mano con este criterio, ¿no? De que los elementos sean de fácil sustitución. Antiguamente sí, ahora no. Obviamente es por el negocio, ¿no? Les conviene más vender que el usuario pueda reparar. Pero en cosas mecánicas, en cambio, sí ocurre al revés, ¿no? Lo mecánico sí puede ser cambiado. Yo puedo cambiar un perno, yo puedo cambiar, yo que sé, una parte metálica, puedo construirme otra igualita y puedo sustituirle. En mecánica es mucho más fácil, pero en la parte eléctrica y electrónica no. Mantenimiento, política, ¿no? La primera política. Vamos a la segunda política, mantenimiento según condición. ¿Qué dice esta?
para determinar cuándo se debe realizar el mantenimiento correctivo. ¿Ya? ¿Cuándo se debe realizar el mantenimiento correctivo? Se monitoriza, dice, algún parámetro característico del funcionamiento del elemento. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Sí? Hay que monitorear un parámetro. Por lo general, en las maquinarias, no sé si ustedes han visto, ¿no? Lo que utilizan en la industria son ¿cómo es? Las horas, ¿no? ¿Cuántas horas tiene de funcionamiento la máquina? En la industria, por ejemplo, vayan a ver un compresor, ahí tiene el horómetro, ¿no? Y ya saben cuántas horas ha estado funcionando. Los grupos de electrógenos también tienen horómetro, y según el horómetro solamente funciona cuando el equipo está operando, ¿no? Ahí va corriendo el reloj. Cuando el equipo está apagado, el reloj se detiene. Entonces, en función del horómetro, ¿sí? Que es el monitoreo de ese parámetro del tiempo, es que se calcula eso, ¿no? Se programa el mantenimiento. ¿Qué dice acá? Su conveniencia y prioridad dependen de las características de deterioro del equipo y de los costos de monitorización. ¿Ya? Va a ser conveniente, ¿sí? Si es que estas características y los costos son convenientes. Características del deterioro, es fácil observar, ¿no? Mejor dicho, las características del deterioro me van a provocar gastos mayores. Y el costo de monitorización no es muy elevado. O sea, yo pongo un horómetro y con un horómetro yo ya sé. Es fácil, ¿no? Me compro horómetros, eso es barato. Le conecto un horómetro y ya me estoy ahorrando, estoy dentro de este mantenimiento. O me compro, yo que sé, un sensor de vibración. Me compro un sensor de vibración y le coloco en el motor y yo ya sé cuándo tengo que hacer mantenimiento para no llegar al mantenimiento correctivo. ¿Ya? Pero si mi sistema para monitorear es demasiado costoso, ya no es conveniente. ¿Ya? O si la característica de deterioro no es significativa, entonces tampoco es conveniente. ¿Ya? ¿Esto en qué aplicaría? Equipos de fácil sustitución. Se comprueban a intervalos cortos con poco costo. Y equipos de difícil sustitución. Se comparan los costos de monitorización con los de reparación y pérdidas por indisponibilidad. ¿Ya? Para equipos de fácil sustitución se puede hacer debido a que el costo es poco, ¿no? Acá hay que hacer un análisis, ¿sí? Para los equipos que es de difícil sustitución hay que hacer un análisis, hay que comparar si el monitoreo está más conveniente que los gastos en reparación, ¿no? O pérdidas. El mantenimiento según la condición. El mantenimiento de oportunidad, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Acciones de mantenimiento realizadas cuando, entre otros elementos, se ha producido el fallo y hay que parar para reparación. Producido el fallo, parar para reparación. Se han realizado reparaciones o sustituciones a intervalos fijos o según el estado. ¿Ya? Listo, entonces se ha producido un fallo, ¿ya? Y hay que parar, aquí falta la R, ¿no? Hay que parar para la reparación. Aprovechamos el paro, ¿sí? Y realizamos un mantenimiento de oportunidad, ¿ya? O si realizan reparaciones o sustituciones a intervalos fijos o según el estado, ¿ya? Si hacen reparaciones a intervalos fijos, yo que sé, tienen la planificación los mecánicos, tienen que hacer el mantenimiento mecánico, eso es un mantenimiento fijo. Aproveche el eléctrico y el instrumentista también para hacer el mantenimiento. O si el mantenimiento se lo realiza según el estado, como habíamos visto anteriormente, entonces también aprovechan para hacer mantenimiento. Oportunidad, aprovechar en otras palabras, ¿no?
aprovechar alguna ventana, algún tiempo libre para que usted realice el mantenimiento según la responsabilidad que usted tiene dentro de la empresa. ¿Ya? Dice conveniente para elementos de difícil sustitución o en funcionamiento continuo, con altos costos de parada y o indisponibilidad. ¿Ya? Si la planta está parada y yo tengo que desarmar toda una válvula para cambiarlo, ahí aprovecho, ¿no? Esa válvula es un elemento de difícil sustitución. ¿Por qué? Porque tengo que detener el proceso para cambiar una válvula, ¿no es cierto? Entonces, pero como ya el proceso está detenido, aprovecho para cambiar estos elementos de difícil sustitución. ¿Ya? También cuando el funcionamiento es continuo, ¿no? Elementos de difícil sustitución o funcionamiento continuo. Hay elementos o partes de un sistema que están todo el tiempo en funcionamiento. Entonces, si ya se detiene el proceso, a esos equipos voy a dar prioridad. Voy a ver cómo están esos equipos. Yo les mencionaba hace un momento de la repotenciación de refinería, ¿no es cierto? Que todo el tiempo pasábamos importando derivados. Esos operativos eran continuos. Noche, tarde, perdón, mañana, tarde y noche, ¿no? Mañana, tarde, noche, madrugada. Eran continuos. Y cuando había una ventana entre cambios de turno, ahí aprovechaba el personal de mantenimiento para ver las bombas, porque las bombas eran las que todo el tiempo estaban succionando del buque, ¿sí? Y enviando a refinería. ¿Ya? Entonces ahí se aprovechaba para ver las bombas, ¿sí? Verle la lubricación, ajustarles, ¿sí? Verles todo lo que se pueda ver. ¿Por qué? Porque no tenían más tiempo. De ahí esas empezaban a funcionar y se mantenían hasta cuando los operativos terminen. ¿Ya? Entonces, en ese tipo de equipos o elementos, los que son de difícil sustitución o de funcionamiento continuo, hay que aprovechar cuando hay un mantenimiento de oportunidad, cuando hay un paro, ¿no? Hay que aprovechar revisando este tipo de equipos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el mantenimiento de estos que acabamos de mencionar, tanto los de difícil sustitución como los de funcionamiento continuo, tienen altos costos de parada, ¿no? Para cambiar la válvula había que hacer una parada. Imagínense parar solamente por la válvula. Aprovechamos que hubo un fallo y de una vez cambiamos la válvula y nos ahorramos este tiempo de parada, ¿no? En vez de que sea un costo, ya va a ser un ahorro para la empresa, ¿sí? O la indisponibilidad, ¿no? Porque es difícil parar la operación. Eso cuesta bastante, pero como ya está, entonces aprovechamos. Esa es la conveniencia, ¿no? Es conveniente cuando tenemos estos casos, estas características de nuestro sistema. La política de operación hasta fallo y mantenimiento correctivo. ¿De qué trata esta política? El mantenimiento correctivo se realiza cuando un elemento falla o basado en la condición. ¿Ya? El mantenimiento correctivo. Perdón. Cuando un elemento falla o basado en la condición. Ahí se realizaría el mantenimiento correctivo. ¿Ya? Ustedes pueden decir, pero eso ya es un correctivo y los correctivos es costos. Aquí les voy a poner, bueno, vamos primero a ver esto, ¿no? Hay que elegir el método más adecuado. Hay tres posibilidades, ¿no es cierto? El de reparación in situ, que significa en el sitio donde está, en la operación, en el sitio donde está. La sustitución del elemento completo, ¿ya? Y función de los costos de reparación y sustitución. Hay que ver estos tres métodos. ¿Cuál es el más conveniente? Entonces vamos. Digamos que usted tiene una flota de camiones. Vamos a dibujar por aquí un camión. Ya digamos que así son los camiones. ¿Ya? Usted tiene una flota de camiones. Usted tiene dos opciones. O usted se pone un taller para hacer el mantenimiento, ¿no?
de la flota de camiones, pero este taller le va le va a representar ¿qué? Costos físicos del taller, costos de herramientas, costos de repuestos, costo de mano de obra, ¿sí? Del mecánico, ayudante y todo lo demás. Todos esos costos. Entonces, de pronto, el gerente, por eso les decía, esto es ya decisión de arriba, las políticas las dicta la gerencia. El gerente dice, no, esto me representa mucho costo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un contrato con, yo qué sé, la empresa Auxilio, ¿ya? Listo. Entonces, O si no, contrato de seguro, profesor. o también el seguro, Claro. ¿ya? Entonces hace un contrato. ¿Qué es lo que va a hacer? El gerente le dice al chofer, el chofer le dice, vea jefe, ya el kilometraje hay que hacer cambio de bandas, hay que hacer chequeo, no sé qué. ¿Qué le dice el jefe? Opere hasta cuando falle, dele usted ahí. Pero es que voy, yo que sé, de Esmeraldas, me voy hasta Loja y el dele hasta donde se quede. Llegó a Santo Domingo, se dañó. ¿Qué hace? Llama al del contrato, ellos van al sitio, por eso es reparación in situ, y ellos verán cómo le dan solución y a la final este vehículo nuevamente vuelve a funcionar y continúa operando. ¿Ya? De pronto este contrato es más conveniente para la empresa que tener un taller, ¿sí? Porque aparte de tener el taller, tener herramientas, mano de obra, equipos, ¿sí? También necesitaba programar el mantenimiento. Significaba que todos los vehículos de la flota tenían que programarse para llegar acá y se perdía las oportunidades del trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que estar en un sitio fijo para el mantenimiento. Entonces, miren, este es uno de los casos, por ejemplo, en el que no conviene esta parte del mantenimiento preventivo, sino la política de opere hasta cuando falle y se realizará el mantenimiento correctivo. ¿Ya? Entonces aquí el método más conveniente sería el de reparación in situ, porque tengo un contrato de auxilio mecánico. ¿Ya? El otro depende de la sustitución del elemento completo, ¿no? Elección del método más económico para la recuperación del equipo, ¿ya? Sustitución del elemento completo o que esté en función de los costos de reparación y sustitución, ¿ya? Hay que ver si hay la disponibilidad de que se pueda hacer la reparación en la carretera, por ejemplo, ¿no? Hay que ver si se puede hacer la reparación en el campo o no, ¿ya? Y hay que analizar los costos de la reparación. Ah, me quedé en media carretera, entonces súmele el costo de la wincha, ¿no? Desde la carretera hasta el taller más cercano de donde tengan el servicio y súmele al servicio, ¿ya? Hay que ver todos esos datos, ¿ya? Pero eso se encarga, vuelvo y repito, la máxima autoridad. Y por eso es que dictan las políticas. O sea, no es que dictan por locos o porque no saben del mantenimiento. No, ustedes como ya son profesionales que tienen este conocimiento, ya van a saber distinguir las diferentes políticas. ¿Ya? Y es importante saber las políticas y el por qué. Ahí también usted puede tomarles la lección, ¿no? Usted vaya a una empresa, yo que sé, vaya a Codesa y pregúntele al gerente qué política de mantenimiento manejan. Hay a decir, no, la de mantenimiento preventivo, la de mantenimiento correctivo, la del fallo. Usted ya sabe, ¿no? Usted ya tiene conocimiento de las políticas que puede dictar una empresa respecto al mantenimiento. ¿Qué más? El mantenimiento modificativo. ¿Ya? Cuando en algún sistema, ¿sí? En alguna empresa, constantemente, ¿sí? Se produce un mismo fallo. Todo el tiempo está dando este fallo. Todo el tiempo está dando el mismo fallo. Las mismas causas, el mismo problema. Entonces, en vez de seguir dando mantenimiento,
¿Qué hago? Llamo al grupo de ingeniería. ¿Para qué? Para modificar eso. ¿Ya? Modificar. Analicen qué es lo que está pasando y vamos a dar solución. Ah, ya, lo que pasa es que esa válvula es la única que está y es de, yo qué sé, es de compuerta. Y está sube y baja y el motor se recalienta. Ah, ya, entonces cambiamos por una válvula de bola. Ya, modificamos el sistema. ¿Por qué? Porque está dando fallos repetitivos. ¿Ya? Entonces ahí ingresa la unidad de ingeniería, ¿no? Entonces miren, aquí ustedes también pueden ver ¿qué sería? El área de competencia de las profesiones, ¿no? Ustedes están estudiando, están formándose para estar dentro de esta área, ¿no? Y aquí ya todo está dicho. Usted tiene que seguir instrucciones, seguir la planificación, seguir las políticas. Con la preparación que usted tiene ya puede ejecutar el trabajo. Pero hay esta otra área, ¿ya? Esta es la del modificar el sistema, cambiar el sistema, mejorar el sistema. Y acá viene la parte de ingeniería. ¿Sí? Entonces las competencias, ¿no? Las competencias de cada área dentro de una empresa. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos viendo. Ya, esas son las 5 políticas. A ver, regresemos. Las políticas de reparación. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Política de reparación o sustitución a intervalos fijos antes del fallo. Política de mantenimiento según la condición. Política de mantenimiento de oportunidad. Política de operación hasta el fallo y mantenimiento correctivo. Y la política de mantenimiento modificativo. ¿Ya? Aquí tenemos las etapas ahora del plan de mantenimiento. Una vez que ya la empresa ha cogido una política, ahora sí vamos a las etapas del plan del mantenimiento. La primera etapa es la clasificación e identificación de equipos. ¿Se acuerdan que habíamos visto en una clase la normativa que existe para el área petrolera? En esa normativa les estaba indicando la codificación, ¿no? En la primera parte indicaba la codificación del equipo y luego sacaba la estructura, ¿no? De los elementos, mejor dicho, categorizaba los elementos que eran factibles de mantenimiento. Y según esa información tienen que ir clasificando cuántos equipos hay, cuántos están, cuántos operan al mismo tiempo, cuáles operan alternadamente. Entonces hacen un análisis, sí, de los equipos. Clasificación e identificación de equipos. Es lo primero que ustedes deben hacer para establecer un plan de mantenimiento. ¿Ya? Una vez que hacen la identificación y clasificación de los equipos, hacen la recogida de la información. El modelo de producción, continuo, fluctuante, intermitente, cómo es la operación de ese sistema, la naturaleza del proceso, las recomendaciones de los fabricantes. Ojo, los fabricantes siempre envían cada equipo sistema con su manual de operación y mantenimiento y ahí están las recomendaciones que dan el fabricante. ¿Quién más que el fabricante? Usted no puede irse en contra de las recomendaciones del fabricante porque estaría dañando o estaría afectando al equipo o al sistema. ¿Ya? Usted puede decir, es que en mi plan de mantenimiento el aceite lo cambio cada 6 meses y el fabricante dice cambie cada 3 meses. ¿A quién hace caso? ¿Al fabricante o a su política o su plan de mantenimiento? Tiene que hacerle caso al fabricante. Ahí tiene que modificar el plan de mantenimiento. Decir, este nuevo equipo nos vino y las recomendaciones es cambiar cada 3 meses. Entonces, el fabricante es mandatorio, ¿no? Las características de los fallos, las características de la reparación, los factores económicos, los factores de seguridad y medio ambiente. Ya, toda esta información usted tiene que recoger. ¿Ya? Entonces, clasifica, identificación de equipos, clasificación, identificación de equipos, recogida de información, selección de la política individual, ¿ya? Una cosa es la política general del mantenimiento y la otra es la política individual, ¿sí?
Un sistema tiene varios equipos, entonces no todos los equipos, como habíamos visto, obedecen a lo mismo. Entonces hay que hacer una política individual. De manera general ya sabemos, lo dicta el gerente, ¿no? Pero de manera particular, de manera individual, tenemos que también establecer nuestras políticas. Como punto 4 está ya el programa de mantenimiento preventivo total. Ahora sí establecemos, ¿no? Establecemos los tiempos, establecemos cuántos equipos y qué equipos se los hace en ese tiempo, en función de la operación, ¿no? De toda la información anterior. Y como punto 5 ya podemos establecer las líneas generales del programa de mantenimiento correctivo. ¿Ya? En plantas complejas, el mantenimiento ya también tienen varios puntos de análisis. Aquí están, por ejemplo, ya las mediciones de los tiempos medios entre fallos, si los tiempos medios entre fallos son bajos, son altos. ¿Se acuerdan de los parámetros que habíamos visto anteriormente? Ya aquí aplicamos ya un poco más detalladamente esas definiciones. Las políticas ya son mucho más efectivas, ¿no? Son más direccionadas en función de estos datos, del análisis de lo que son costos, ¿sí? Costos altos, costos bajos para la detección del fallo, medición de tiempos medios entre fallos, ¿sí? Entonces ya hay que hacer un cálculo mucho mayor. Aquí vienen las técnicas, ¿no? Las técnicas de diagramas de toma de decisiones. Hay técnicas o diagramas para tomar decisiones. También es importante, si usted no sabe a cuál hago o qué estrategia tomo o qué política. Hay diagramas de toma de decisiones. Esto ya es a un nivel un poquito ya más de jefaturas o de coordinación de mantenimiento podría ser, ¿no? Ya el manejo de este diagrama de toma de decisiones. Es una materia interesante, pero si quieren profundizar, aquí tienen un poco de guía, un poco de información y pueden profundizar más en cómo hacer, ¿no? En cómo llevar. No vamos a entrar tanto a detalle en esta parte. Lo que sí vamos a ver es acá los tipos las técnicas de mantenimiento, ¿no? Las técnicas de mantenimiento. Habíamos ya visto los mantenimientos, vamos a ver las técnicas, sobre todo para establecer los tipos de control, ¿no? Que tiene cada mantenimiento. Hay la técnica del mantenimiento predictivo, según la condición estado. ¿Se acuerda que predictivo era medir, predecir alguna variable que me dé alguna idea del estado de mi sistema o de mi equipo? ¿Ya? Las ventajas de esta técnica de mantenimiento es que es más eficiente y flexible de cualquier otro tipo de mantenimiento. Se puede programar la parada del equipo con anticipación, ¿sí? Como ya voy midiendo, entonces no necesito que llegue al límite. Y si yo veo una ventana anterior, yo ya me puedo anticipar a hacer el mantenimiento. Ventaja también que se reduce la cantidad de piezas sustituidas innecesariamente, porque yo voy a hacer el mantenimiento solamente cuando es necesario. ¿Por qué? Porque estoy midiendo un parámetro físico. ¿Ya? ¿En qué casos no son convenientes? ¿Sí? En que no todas las causas de fallo de la planta pueden ser detectadas con anticipación, ¿sí? No podemos, hay ciertos parámetros, mejor dicho, hay ciertas áreas que no podemos colocarle medidores, que no podemos medirlo, entonces ya sale dentro de esta técnica del mantenimiento predictivo. Y el monitorear, ¿no? Monitorización demasiado costosa en mano de obra y equipo. ¿Se acuerdan que alguna vez hablábamos cuando hacíamos la introducción de que ahorita no se hace el mantenimiento predictivo? ¿Por qué? Porque alguien debería estar revisando los parámetros que estamos censando. Y ese alguien en ninguna empresa yo he visto. No existe ese alguien. O sea, no existe una persona contratada ni en refinería ni en otro lado para que esté chequeando los parámetros, ¿sí? de los equipos. Hay sí los parámetros del proceso y eso se encargan los de operaciones.
pero es diferente los parámetros de operaciones que los parámetros, los sensores que ponemos a un motor eléctrico. El sensor de vibración, por ejemplo, en refinería no creo que ningún operador esté revisando la vibración de los motores. No, porque no es competencia, no es la operación de la planta, pero sí es el estado del equipo. Entonces, ¿se acuerdan que decía? No deben estar haciendo mantenimiento predictivo porque no hay personal contratado para eso. Entonces, mire, uno de los casos que no es conveniente es porque toca contratar a esa mano de obra. Y los equipos, ¿no? Los sensores, el equipo de control, el monitoreo que debe estar en un computador, registrándose y guardándose todas las variables para el análisis. ¿Ya? De pronto por eso no es conveniente. No es conveniente esto por estas dos cosas, ¿no? La aplicación dice los costos de monitoreo tienen que ser menores a la reducción esperada de los costos de mantenimiento y disponibilidad. ¿Ya? No puede ser que que el costo de monitoreo sea más costoso que lo que se espera aprovechar. ¿Sí? No tiene sentido. Entonces, el monitoreo tiene que ser más bajo que lo que se necesita en mantenimiento, que los costos de mantenimiento y disponibilidad. Es necesario por seguridad y medio ambiente. ¿Ya? Acuérdese que es preferible realizar el mantenimiento antes que haya un derrame, por ejemplo, si estamos en el área petrolera. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un mantenimiento correctivo, cuando hay un fallo, de pronto ya puede haber contaminación. Entonces, el mantenimiento predictivo, si ya nos adelantamos a predecir el fallo, también estamos yendo por la parte de seguridad y medio ambiente. ¿Sí? Estamos protegiendo que no haya contaminación. Dentro de esto tenemos los tipos de control. Con control sin interrupción de la operación del equipo, ¿sí? Y control que requiere la parada del equipo o con condiciones de funcionamiento diferentes a las normales. Perdón un ratito. Ok, vamos a terminar un poquito antes, ¿no? Tengo una reunión 9:45 con la coordinación de carrera, entonces vamos a terminar un poquito antes. Me hacen acuerdo 9:40 por si acaso me olvido. Ok, listo, tipos de control, dice control sin interrupción de la operación del equipo. ¿Ya? Y control que requiere la parada del equipo o condiciones de funcionamiento diferentes a las normales. ¿Ya? Hay veces, hay ocasiones que nosotros no necesitamos interrumpir la operación y podemos hacer el mantenimiento. ¿Sí? Tenemos control. O la otra en la que necesitamos parar el equipo, ¿sí? O por lo menos cambiar ciertas condiciones para nosotros poder realizar el mantenimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las técnicas de control en marcha? ¿Qué podemos hacer, ¿sí? Con un equipo o un sistema que está funcionando? ¿Qué podemos hacer? Primero, inspección visual. ¿Sí? Podemos estar viendo el equipo alrededor, cómo está funcionando, qué hace, qué no hace. Inspección acústica, a escuchar ruidos, ¿no? Si tiene ruidos normales, ruidos anormales. Y táctil, ¿sí? Para ver si la temperatura, ¿no? Si temperatura o vibración, eso podemos nosotros inspeccionar de manera táctil. De los componentes accesibles, obviamente, no vamos a estar buscando temperatura en las partes internas de un equipo, no. En componentes accesibles. Por lo general, inspeccionamos de manera visual que no haya fugas, que no hayan cosas flojas, la acústica que no esté sonando. Si está sonando de pronto es porque ya hay vibración.
Y lo corroboramos con la parte táctil, ¿no? Efectivamente tocamos y eso está vibrando y de pronto la temperatura ya se está elevando. Estas son las técnicas que usted debe realizar cuando el equipo o sistema está en marcha. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Vamos con la parte táctil. Holgura de componentes no rotativos, restos de material de desgaste o corrosión, uniones, remaches, juntas de fricción, eso podemos nosotros inspeccionar. El desplazamiento relativo de dos componentes, el uno se está moviendo respecto al otro, eso nosotros podemos evidenciar, sí, con una inspección usando el tacto. Con la inspección visual, sí, aquí dice laca frágil sobre una junta, desplazamiento relativo entre las dos partes, partes internas inaccesibles mediante técnicas ópticas, y con la audición, movimiento de juntas con holgura, golpeteos. ¿Ya? Eso es lo que podemos hacer. Con un equipo en marcha, un sistema en marcha, solamente hacemos inspección. Ojo con la palabrita, ¿no? Inspección. ¿Qué también hacemos? Hacemos un control de temperatura. Sí, en este caso se monitorizan las variables de temperatura. Ahí tenemos termómetros, termopares, termistores, pinturas, infrarrojos, etcétera. Temperatura del lubricante a la salida de los cojinetes, temperatura del agua de refrigeración de una máquina, todo esto podemos nosotros revisar, ¿no? Para el control de temperatura. El control del lubricante también lo podemos hacer, control de temperatura, control de lubricante, filtros magnéticos, análisis del aceite y de los filtros. Ya, eso podemos hacer cuando el equipo esté en marcha. Sacamos una muestra, hacemos un análisis y tenemos los resultados. ¿Se acuerda que les decía? No es necesario cubrir con lo que dice el fabricante. El aceite se cambia cada 5.000 kilómetros. No. Si es que yo tengo la opción de hacer un análisis del aceite, entonces yo cambiaré el aceite cuando ya presente desgaste en su composición química. Mientras tanto, el aceite puede seguir funcionando. Entonces, si tengo la opción de hacer un análisis del aceite, eso es lo más idóneo, ¿no? Para realizar el cambio. Aquí que tenemos desgaste de los engranajes e inicio de la fatiga, análisis de la forma de las virutas. Bueno, esto es para la parte mecánica, ¿no? Más ligado a la parte mecánica, pero el concepto es general. Control de temperatura, control de lubricante, detección de pérdidas. Sí, detección de pérdidas. También tenemos varios métodos, ¿no? Para determinar fugas. Ahí tenemos el famoso agua jabonosa, ¿no? Cualquier sistema que tenga algo de presión y ¿cómo podemos detectar fugas? Coloque agua jabonosa por la superficie. Si hay algo de presión, aire, agua, lo que sea, va a empezar a burbujear. ¿Ya? Entonces miren, bueno, ese es uno de los varios métodos que hay, ¿no? Para detectar pérdidas. ¿Qué más? Monitoreo de vibraciones. ¿Ya? Detecta gran cantidad de fallos. Una vez que empieza a vibrar algo es porque hay varios fallos. Esta técnica mayoritariamente empleada. Gran cantidad de información. Esto arroja gran cantidad de información, la parte de vibraciones. Como les decía algún rato, ¿no? Ya los motores de potencias grandes ya vienen de fábrica con todos estos sensores. El problema es que aquí o no les conectamos, y si los conectamos no los estamos haciendo seguimiento de los valores. Pero es bien importante el monitoreo de vibraciones en los equipos. ¿Ya? Control de ruidos, sonidos especiales. Cuando está fugando ya tiene un sonido característico, una fuga, ¿no?
análogo al control de vibraciones, ¿sí? Tiene una relación o es similar el control de vibraciones al control de fugas. Ya, el de vibraciones da bastante información de fallos, el de fugas también, ¿no? El control de la corrosión, cambio de la resistencia eléctrica, de probetas de medida con la corrosión, ¿sí? Cambios de resistencia eléctrica, eso es parte del control de corrosión. Y estas serían unas técnicas de control, o sea, ¿qué es lo que podemos nosotros controlar como parte de mantenimiento cuando un equipo está en marcha? Verán que aquí obviamente no hay nada de inserción o de utilización de herramientas para desarmar algo, todo es externo. Ya, el agua jabonosa usted puede echarle por fuera y detecta fugas. Ya, entonces utilizado cuando el equipo o el sistema está en marcha. Ahora vamos a ver qué técnicas utilizamos cuando el equipo está en parada. ¿Ya? Y empezamos con lo mismo, inspección visual, acústica y táctil de los componentes en movimiento o inaccesibles. Ustedes van a decir, pero si está en parada, ¿qué movimiento? No, la inspección era la misma inspección anterior, ¿no? Antes de la parada, las inspecciones, estado de la superficie diferentes de engranajes, sobrecarga de la fatiga, desgaste, pobre lubricación. Esto de la parte, lo de arriba, ¿no? De los componentes en movimiento o inaccesibles. Hay que verlos ya no en la parada, sino cuando está funcionando. Cuando está ya detenido, ahí sí vemos, ¿no? Si es que hay algún desgaste, si es que hay alguna fisura o algo en los elementos. Y justamente la 2 es la detección de fisuras. Sí, ahí hay pruebas, ¿no? Hay líquidos penetrantes, usted coloca eso y si hay fisuras hasta de 0,025 micrómetros se puede ver, ¿no? A simple vista. Ya hay varias técnicas para eso. El pulverizado de partículas magnéticas, la resistencia eléctrica, las corrientes inducidas, los ultrasonidos, y todo es para la detección de fisuras. ¿Ya? Esto, por ejemplo, en refinería, en lo que es Petroecuador de manera general, esto es pan de cada día, ¿no? Tuberías, tanques, todo lo que sea metálico sufre de esto, ¿no? Y estos son los equipos o las... ¿Qué serían las técnicas que realizan, ¿no? Para ver si es que el equipo está bien o el sistema está bien. Detección de fugas. Ahora ya no hacemos con el agua jabonosa, ¿no? Ahora sí ya podemos hacer ultrasonidos, podemos conectar equipos, podemos manejar equipos más precisos para eso. Ensayos de vibraciones, ¿sí? Respuesta. Ahora nosotros, usted puede hacerle vibrar y ahí usted ve el comportamiento del equipo, del sistema. Ya, por eso se llama ensayo, ¿no? Ya no es la vibración de operación, sino usted puede hacer un ensayo de vibraciones. El control de la corrosión, ya usted puede hacer instalación de probetas, inspección periódica, ya puede hacer muchas cosas más, ¿no? Con equipos de ultrasonido y muchas cosas. Ya el equipo está en parada. ¿Ya? Técnicas de control de aplicación general. Las anteriores eran... Los unos cuando estaba en movimiento, en marcha, el equipo, el sistema, y estas últimas cuando estaba en parada. Pero de manera general, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Es el control de lubricantes, el control de temperatura y el monitoreo de vibraciones y ruido. Eso es lo que hacemos de manera general. ¿Sí? Aquí tenemos el control de lubricantes. Primero, lo que son residuos. Y suciedades, partículas grandes. ¿Dónde vemos eso? En el filtro. Hay unos equipos que tienen colectores magnéticos, tienen un imán en la parte de abajo, entonces si hay partes metálicas no va a estar circulando por toda la maquinaria, sino que se recoge en la parte de abajo. ¿Ya? Y ahí voy a ver yo estos residuos, estas partículas grandes. Los residuos en suspensión son las partículas más pequeñas. ¿Con qué veo esto? Con análisis de un espectrómetro. Y ya cuando hago este análisis, yo ya sé las condiciones de mi aceite y puedo ver si lo cambio o no lo cambio.
Ya, entonces análisis con espectrómetro y análisis ferrográfico. Estos dos análisis se hacen a los lubricantes para ver residuos en suspensión. Entonces aquí tenemos el estado del aceite usado, síntomas, causas y acciones a hacer, y usted ya va estableciendo los planes de mantenimiento, ¿no? Si el síntoma es que el aceite presente espuma, la causa puede ser el exceso de agitación o paso bajo presión a través de restricciones, ¿ya? Y la acción a hacer es revisar el sistema. Genera espuma también, contaminación por detergentes si está contaminado. Y la acción a hacer es cambiar el aceite. Si el aceite está en emulsión, o sea, hay una mezcla aceite con agua, ¿ya? El síntoma dice, se separa naturalmente, el agua es más denso, ¿no? El agua va a estar abajo, el aceite va a estar arriba. Causas, hay agua mezclada obviamente con el aceite. Y la acción, si el agua está abajo, drenar el agua. ¿Ya? Ustedes han visto en los vehículos a diésel, hay un botoncito, ¿no? Desde las D-Max a diésel ya vienen con ese botoncito. Y una recomendación en el parabrisas que dice, antes del primer arranque en el día, drene el tanque. Y entonces se supone que el agua es más denso y el momento que drena le está sacando el agua para que no haya complicaciones luego en el motor. Entonces esta técnica es muy utilizada, ¿no? Cuando hay agua contaminado con aceite o con cualquier combustible. Si no se separa naturalmente, hay que separarla con centrifugación, hay que centrifugar para que se separe. Igual la causa es agua mezclada y ahí sí ya no hay manera que cambiar el aceite. Ya, definitivamente. Si el síntoma es color oscurecido del aceite, las causas es la oxidación del aceite, exceso de temperatura o una combustión o existencia de otros productos en el aceite. Acción a seguir, cambiar el aceite. ¿Ya? Entonces miren, de cada parte que nosotros vamos analizando, debemos concluir con estos, ¿sí? Anomalías detectadas mediante el control de lubricantes, cambio en la cantidad de residuos recogidos, cambio en la condición de la máquina, ¿sí? Esto tenemos que ver en la puesta en marcha, el porcentaje de residuos que hay. En la vida normal hay que ir viendo el porcentaje de residuos, la composición, el tamaño, la forma, y hay que ver que estos sean constantes durante el tiempo de vida normal del equipo o del sistema. Ya, si sale de esos parámetros, entonces ya hay que tomar otras medidas. Anomalías detectadas. Que también podemos observar partículas normales, partículas desprendidas por corte o abrasión, partículas producidas por fatiga. ¿Cómo sabemos dentro de todos esos residuos metálicos que podemos encontrar en el aceite qué es cada cosa? Si esas virutas, esos pedacitos metálicos son planos, dice que son partículas normales, o sea, es un desgaste normal. Si nosotros vemos partículas en forma de espiral, ¿sí? Eso significa que en alguna parte hay un corte o está rozando, en otras palabras, ¿no? Hay un roce y este roce produce un corte. Es cuando los pedazos metálicos salen en forma de espiral. Y cuando hay pedazos metálicos, ¿sí? Con cortes angulares, largos, o sea, terminados en punta, en otras palabras, significa que se produjo por fatiga, o sea, se rompió por fatiga, ya no soportó más el material y se quebró, se rompió. Entonces miren, los pedazos más pequeños nos pueden dar indicios, nos pueden dar indicativos de qué es lo que está pasando dentro de la máquina. Bueno, quedamos pendientes con el control de temperatura para la siguiente clase. Y vibraciones y ruidos, ¿no? Quedamos pendiente con eso para la próxima clase. Como les decía, tengo una reunión y
Necesito, pero ya no nos falta mucho, ¿no? Nos falta solamente 2 temas y quedaríamos listos. Eso lo veríamos el día de mañana. No se olvide, ¿no? La prueba el día de mañana ya está en el aula virtual. Está programado para mañana de 8:30 a 9. Entonces, con lo que nos falta ver de la teoría, que son 2 puntos nada más, con eso estaríamos terminando todo. Y luego de eso se desconectarían para participar de la prueba. ¿Preguntas, inquietudes, jóvenes? No, profe. No, listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana, ¿no? Que tengan una buena noche. Pasen bien. Consulta sobre el documento. Nos indicó que lo iba a compartir para poder... Sí, el día de mañana les subo este documento que estamos viendo, ¿no? El de mantenimiento. Ese lo subimos Listo, el día de profe, mañana. gracias. Ok, me hace acuerdo. Gracias. Listo, profe.